y estoy viendo muchos currículos, muchos LinkedIn y demás. Lo principal es tener el LinkedIn lo más completo posible y que coincida con tu currículum. Estamos haciendo proyectos personales, yo creo que lo sumaría también, ¿no? Al currículum creo que suma un montón. Pasar tiempo, buscar trabajo es un trabajo. Es mi frase favorita. O sea, si realmente querés hacer un cambio laboral en lo que a vos te gusta, en lo que te capacitaste, invertí mucho tiempo. Fíjate qué motores de búsqueda se están usando, qué páginas. Agregar no solo reclutadores IT, sino a veces aconsejo en agregar founder de startups, CEOs. Creo que primero iría por ese lado. Después, hoy se recluta por otros medios, más allá de que hay páginas donde puedes cargar por fuera de LinkedIn, tu currículum. Estamos mucho en Twitter, estamos en Instagram. Mostrate, vendete de la mejor forma, ¿no? Muy buena gente, les doy la bienvenida a un episodio nuevo del podcast. Hoy tengo a una persona que en su día a día se esfuerza porque la gente consiga trabajo, tiene un empleo muy interesante y vamos a conocer también a la persona que hay detrás, una persona muy amable. Que sin más palabras, tengo la agrado de presentar a Agustina Lemucci. Agus, gracias por sumarte y bienvenida. Hola Igna y hola comunidad también. Gracias a vos por el tiempo y el espacio para poder contar un poquito más del día a día y demás. Así que estoy acá para poder charlar lo que venga. Qué grande, gracias, gracias nuevamente, Agus. Bueno, como es un poco costumbre del podcast, siempre tratamos de conocer a la persona antes que nada, de saber qué cosas son las que te motivan a hacer esto. Y bueno, primero preguntarte, ¿quién es Agustina? Bueno, hoy dentro de lo profesional soy reclutadora IT ya con 3 años de experiencia y como me presentaste, me gusta poder interceder ahí, ser el medio entre el empleador, eh, trabajador y demás, ¿no? Pero hoy es eso lo que a mí me motiva, ¿no? Ser el medio, el puente. Dentro de lo personal, hoy soy mamá, sí, de un bebé muy lindo. Es- Me recibí de recursos humanos ya hace varios años y bueno, estoy trabajando en lo que a mí me encanta y me gusta, ¿no? Qué bueno eso. Y vos, ponele, cuando estabas en el, bueno, felicitaciones por la familia, bendiciones. Eh, y contabas que habías hecho la carrera de recursos humanos, ¿puede ser? Eso, Sí, en vos. UCES. No sé si se puede nombrar, pero sí, en UCES. Sí, obvio, obvio. Cuando vos estabas en el cole secundario, ¿ya te imaginabas estar estudiando esto? ¿O Sí, cómo es fue que muy se dio? loco. Muy loco, desde chica, te digo, desde que tenía alrededor de 10 años, mi papá trabajaba en una empresa que tenía un muy buen área de recursos humanos. Es una historia súper cortita, pero yo veía cómo lo cuidaban como empleado. Muy loco, lo llamaban, le daban beneficios, le preguntaban cómo venía y demás. Yo dije, yo quiero hacer esto desde chiquita. Y después no sabía qué nombre tenía el área, no sabía de qué se trataba, pero después obviamente crecí y le pregunté a mi papá y yo digo, che, es tan importante el empleado para la empresa, porque para mí somos los motores, ¿no? De todo, que lo cuiden de esa manera me parece espectacular. Y bueno, y así fui creciendo y terminé la escuela y tenía en claro que quería ir por ese lado, ¿no? O sea, dándole el valor que se merecen a las personas dentro de su trabajo, de las organizaciones. O sea que, digamos, es algo que, digamos, tu propósito ya lo conocías desde chiquita. Sí, costó igual. No es que me recibí y enseguida empecé a trabajar, no, pasé por un montón de trabajos que yo los llamo trabajos puentes, que me traen a donde estoy yo ahora, ¿no? Y bueno, después obviamente me recibí, estuve trabajando hasta de niñera, en un supermercado, distintos trabajos, hasta que llegó la pandemia y un día yo dije, bueno, esto no puede seguir así, obviamente por una situación económica uno no puede largar o renunciar enseguida al trabajo que no le gusta, porque siempre pasamos por ese tipo de empleos. Me fui preparando un amigo que tenía una escuelita de programación que yo no tenía idea lo que era programación, IT, no, nada. O sea, para mí recursos humanos es lo que te cuento, trabajar en una empresa que sea grande, que hable de los beneficios, que tenga obviamente subdivisión con liquidación de sueldos y era eso lo que conocía. Y un amigo que se llama Emanuel, que tenía una escuelita muy linda de programación totalmente gratis, que le enseñaba.
me dice, "Che, vos te tenés que meter en esto". O sea, él ya conocía, más o menos en el 2020 fue, ¿no? Y empecé a investigar LinkedIn, que me lo había hecho hace 1500 años para buscar trabajo. Estamos. Para buscar trabajo y me vendí como reclutadora IT. Fue muy loco, pero por una situación de estrés que viví en mi trabajo en el que estaba, en el supermercado, que yo dije, che, esto no lo quiero más, si no es ahora, no es nunca más, porque encima éramos una de las pocas personas que salíamos a trabajar en la pandemia. Dije, hice una publicación en LinkedIn que ya era reclutadora IT, ¿no? Y una persona de una consultora me contactó y me dijo, mirá, yo te capacito gratis, venite a trabajar con nosotros, y fue así como empecé. Y la verdad que encontré muy buena onda en LinkedIn, en el mundo IT, en el networking. La verdad que de ahí en adelante no es a donde me llevó para estar hoy. Y un poco como que se fueron acomodando las cosas para que suceda, ¿no? 100%. Porque que en ese trabajo anterior hayas tenido esa situación incómoda. Hay un tema con la incomodidad. La realidad, y hago una opinión personal, ¿no? La incomodidad no es linda, ni grata, ni deseable, pero a veces es la energía necesaria para salir de donde estamos, ¿no? Dicen que si para moverte y hacer algo que tenés que hacer, la incomodidad tiene que ser mayor que la fuerza que tenés que hacer para cambiar eso que necesitas cambiar. O sea, si vos tenés el suficiente incentivo para hacer el cambio, lo vas a hacer, no dicho de otra manera. Entonces, ¿y vos te acordás cómo fue cuando entraste a esos primeros trabajos? Si fue algo que te costó, si, digamos, o fue algo fácil. Digo, en los primeros trabajos no relacionados con recruiting, ¿eh? Incluso los trabajos puentes. Y sí, por supuesto, primero por los horarios, ¿no? Después porque son otro tipo de salarios. Y el trabajo te ocupa un 70% de tu vida, porque pasás entre 8 a 12 horas en muchos trabajos o a veces más. Te involucras con gente que yo amo hoy en día, cómo me involucro con las personas, pero en ese momento compartías más con tus, con tus compañeros que con tu familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se te suman los problemas de las otras personas, te traes otra carga. Si es un trabajo que te gusta, lo podés por ahí amigar un poco con tu vida personal, pero si no es un trabajo que te gusta, te llevas más carga de decir, che, yo quiero hacer esto, me veo jubilándome de esto, o sea, es mucho, ¿no? Más que nada la carga mental que te produce un mal trabajo o un mal ambiente laboral. Entonces era decir, bueno, yo estoy acá junto a la plata y en algún momento esto se va a terminar, y pasaban los días, los meses, los años, y creo que es decisión de uno decir, bueno, hasta acá llegué. Pero como te dije, son trabajos puentes que te dan los medios para llegar a donde vos quieras. Después hay que tener mucha sabiduría en el medio para poder ahorrar, si es que se puede, para poder invertir esa plata en algo a futuro o en un estudio que te termine dejando donde vos realmente querés estar. Y ahí la familia, bueno, me imagino que sos muy unida con tu papá, por lo que contás, es como que debe ser un faro él para vos. Primero felicitarlo a él y me alegro por vos en ese sentido. Es Sí, así, ¿no? Amigo que él fue muchos años operario en una central nuclear y es mi ejemplo de esfuerzo y trabajo. Él tiene una frase, es primero se demuestra, después se habla, en todos los conceptos, ¿no? En este hecho de, bueno, entro a un trabajo por 2 mangos y yo necesito el dinero. Bueno, primero se trabaja y después hablamos del aumento, después hablamos del resto, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo de sacrificio y me ayudó a mí a esforzarme y sacrificarme para estar donde estoy hoy. bueno, felicitaciones a tu papá por más gente así. Realmente es importante mostrar con el ejemplo las cosas. Yo también coincido con eso, ¿eh? Totalmente. ¿Y la carrera te gustó? O sea, la carrera de recursos humanos, ¿la sentiste? ¿Cómo la sentiste? Porque a veces las carreras son muy amplias en materia. Y la mayoría me gustó, obviamente que todo lo que tenga que ver con matemáticas, estadísticas, todo lo que tiene que ver con el lado de programación, ¿no? Del backend. Bueno, como programadora sé reclutar.
Es así. Pero no, me gustó mucho. O sea, toda la parte de selección de personal, de capacitación, sabía que yo quería ir por ahí. Bueno, bien. Y bueno, me estabas contando entonces que habías entrado en un súper, que debe ser difícil trabajar en un súper. Me imagino que la gente a veces es muy demandante. No sé en qué área estabas, pero yo a veces voy a comprar algo al súper y veo los clientes cómo destratan a veces a la gente que trabaja ahí. Y no estaba bueno. Es decir, che, nada, si tienes alguna duda, podés planteárselo bien también, que la otra persona también es una persona, ¿no? Eh, y ahí diste el salto al vacío. Digamos, te mandaste a crear un LinkedIn y ahí comenzó todo, digamos, ¿no? Sí, fue loco. Bueno, primero tu pregunta con respecto al supermercado. Convivís con gente que, como te decía, no es tu familia unas 12 horas por día, sí es trabajo. Y viene después el destrato del lado del cliente, que tenés clientes muy buena onda, que te tratan con respeto, pero justo estábamos en el marco de la pandemia, ¿no? Donde yo tomo la decisión. Entonces, ahí todo el mundo se cuidaba a uno y te decía, no, no me toques las bolsas, toma, te doy la plata en un sobre, cosas así. Yo decía, che, tanto egoísmo realmente había en el mundo. Es así, está bien, estábamos con el COVID muy latente, todo el mundo tenía miedo y demás. Pero creo que eso me llevó a mí a tomar la decisión de decir, está bien, yo me estoy exponiendo, pero, ¿viste? Pero, ¿qué queda de mí? ¿Qué queda de esto? Y después, bueno, hago esta publicación lanzada, como siempre, como hago a veces en Twitter también, y no solo eso, sino primero viene una de las chicas reclutadoras que tenía su propia compañía a capacitarme y me capacitó de la mejor forma en videollamada y decir, bueno, vos tenés que ir por este lado, un backend es esto, trabaja con tales tecnologías y tenés una entrevista en media hora. Así, a los ponchazos. Pero bueno, es la mejor Ah, forma que yo entienda que es así. Y después al mes más o menos me hago famosa, entre muchas comillas, por un caso de una persona de la calle que estaba buscando trabajo, que tenía un bebé. ¿No? Entonces empiezo a salir en los diarios y demás, cosas que a mí no me gustan, pero bueno, fue parte. No pensé que iba a tener tanta movida, fue algo que movió a miles de personas y ahí empecé a ver la solidaridad de muchas personas y muchas empresas diciendo, che, te doy una mano, haceme la conexión con esta persona que está necesitando y demás. Y la verdad es que después terminé en otra consultora en la que trabajé hasta hace muy poco y así fui creciendo, fui capacitando, me volví mentora para poder capacitar a gente que quería meterse en recruiting también y hoy estoy como reclutadora. qué maravilla. No sé si podrás y si querés, pero ¿contarías cómo fue esa, esa situación en la que vos ayudaste a esta persona que está en situación de calle? Bueno, ya pasaron 2 años, sí, 2 años, pero muy brevemente vi una publicación en Facebook de una persona con su bebé en la calle. Yo la republico en LinkedIn, me pongo en contacto con la persona, me dicen la situación que estaba con su familia en la calle y en LinkedIn empieza a ver personas que la empiezan a compartir, a ponerle me gusta, a llegar muchos mensajes. Hubo otra persona que se llama Ángel que lo fue a buscar. No, perdón, Ángel es la persona que estaba en la calle, otra persona que lo fue a buscar en una moto, se le consiguió mucha mercadería, celular. Después hubo una fundación en el medio que yo recién ahí la conocí, que me parece espectacular, que se llama, a ver, no me acuerdo bien el nombre, pero lo que hace es insertar laboralmente a las personas de la calle, ¿sí? En los primeros trabajos, en la sociedad, conseguirles un hogar, darle los medios. Ya en un ratito te digo el nombre, pero la verdad es que no me quiero confundir, porque lo tengo en la punta de la lengua. O sea que eso que vos contás es, es muy lindo y es algo que estoy viviéndolo cada día más, que tiene que ver con esa necesidad que tenemos las personas también de reciprocidad con el otro. Yo no lo logro entender y mucho menos explicar, pero cuando una persona logra comentarle a la otra persona su necesidad, noto que hay mucha generosidad en la gente. No sé si es algo de nuestro país puntualmente, a lo mejor sí, no lo sé,
pero noté eso muchas veces y es algo muy lindo porque en alguna forma nos nivela, ¿no? Como personas. Somos todos personas, todos podemos tener un mal momento y creo que eso que vos, y fuiste es un puente ahí. Y creo que nuevamente, como lo sos ahora como recruiter o reclutadora, que también sos un puente, ¿no? Entre alguien que ofrece y alguien que necesita, es algo muy lindo y que también le permite a una persona que tiene ganas de ayudar a otra persona a hacerlo y a una persona que necesita recibir ayuda a recibirla. Así que bueno, felicitaciones por eso que se dio orgánicamente. Y ahí siempre siempre que puedo lo digo, porque es algo que también aprendí hace no mucho tiempo. El bello arte de contar historias, ¿no? Digo, ¿por qué digo bello? Y siempre hablando de buena gente, ¿no? De buenas historias. Porque uno genera emociones en el otro y también invitas a la otra persona a sumarse cuando le contás una historia que le toca sus partes personales, digamos. Así que calculo que habrá sido un poco de todo eso lo que se dio para que eso suceda. Que me alegro muchísimo y te felicito. Y bueno, Gracias. hiciste ahí, digo, eso ya lo hiciste en LinkedIn, ¿no? O sea, vos hace 3 años que estás en LinkedIn. Sí, creo que sí. Soy mala con las cuentas, pero creo que sí. No, no importa, pero más o menos. Y bueno, y como también, eso es otra de las cosas, ¿no? A veces el destino juega un poco sus cartas para que las cosas sucedan. A veces cuando algo no se da, quizás es porque quizás no es el tiempo, no es el momento, no es el lugar, la forma. Como que quizás a veces hay que confiar en el proceso. Como que las cosas quizás se dan de otra manera, o quizás eso no era para vos. Así que bueno, lo que sea que haya sido, me alegro que te haya tocado y lo mejor y bendiciones en eso. Y ahí comenzaste con recursos humanos. Y lo que contabas, tu primera experiencia ahí fue con alguien que de alguna forma te capacitó dándote los rasgos mínimos, mínimos necesarios, digamos, ¿no? De una persona a la que tenías que entrevistar. ¿Recordás cómo te sentiste en esa primera entrevista? Pues me fascina algo de lo que vos estás contando, muchas cosas, pero es que te jugaste. Digo, la realidad es que la historia, lo lindo de esto es que vos te jugaste. No sabías cómo iba a salir, o sea, me imagino que nadie lo sabe, pero así y todo, le diste para adelante. ¿Recordás cómo fue Bueno, que te sentiste? creo que de eso se trata, de jugársela. Yo creo que el no ya lo tenés, lo perdido ya está, ahora es cuestión de ganar. Y si va mal, bueno, levantarse y seguir aprendiendo, es así. Bueno, súper nerviosa, yo no sabía la diferencia entre Java y JavaScript, que todo el mundo te dice eso, es como el primer error. No lo hice porque obviamente investigaba mucho, me acuerdo que la primera búsqueda que tuve fue de un DevOps Amazon Web Service. Y yo tipo ni siquiera sabía pronunciarlo, ni siquiera sabía para qué era. Y me acuerdo que pasé muchas horas capacitándome, o sea, sentía que sabía más que la persona que iba a entrevistar por algún sentido, pero me animé y es más, y se lo dije, mirá, estoy capacitándome, es mi primera entrevista. Y creo que desde un primer momento, si la charla empieza así, se rompe una barrera, ¿no? O sea, la persona sabiendo que es tu primera entrevista, que hay muchos nervios en el medio, va a colaborar. Y me encontré con gente muy buena onda, muy colaborativa. Recién a los meses me encontré por ahí con esas personas que por ahí tenés que sacarle las palabras con tirabuzón y te dicen todo signo y vos por ahí te pones nerviosa también como reclutadora, pero la verdad es que me encontré en el área que yo quería estar y practiqué, por supuesto, porque también de eso se trata, de mucha práctica, de esfuerzo y demás, pero nada, ya estaba encaminada, ya había coordinado la Meet y tenía que aparecer. Qué maravilla. Bueno, qué lindo. O sea que esa pequeña diferencia entre Java y JavaScript es algo muy común y yo me encontré en el camino de que hay personas que saben interpretar a las personas, pero no necesariamente saben lo que las personas saben o entienden lo que las personas hacen. Y eso fue como una cuota de humildad, porque no sé si te pasará,
cuando vos comentabas recién lo de esas personas que son así más bien categóricas en las respuestas, que te saben decir en monosílabos, a veces son personas con mucha ansiedad, que no se saben expresar, que quizás no son que sean malas personas. A veces como compañeros o compañeras son difíciles, pues, la verdad que a veces uno quiere un diálogo un toque más fluido, ponele, pero te das cuenta que a veces puliendo ese diamante, puliendo esa piedra encontrás un diamante, ¿no? Es decir, eh, así que te entiendo, te entiendo claramente y eso es un lindo, es un reconcepto también, como el de ser uno. Digo, vos fuiste ahí siendo vos, le dijiste, mira, esta es mi primera entrevista, no la careteaste para nada, te arremangaste, te pusiste la 10 y dijiste, bueno, sonó el silbato, agarro la pelota le doy para el arco. Y yo le voy a dar para el arco. Me sacarán o le trataré de meter gol, pero alguna de esas va a pasar. Así que eso es, la verdad que está bueno también porque es un poco la vida más dinámica, ¿no? Más en movimiento, no solo pensando, sino haciendo. Y bueno, esa fue tu primera experiencia en tu trabajo, en el trabajo que a vos te gusta, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y después de ahí, a los meses, dije, che, yo quiero sumar gente a esto que tanto me gusta. Porque la verdad es que a mí me gusta mucho, me apasiona reclutar. Por el hecho de, como te decía antes, de ver cómo personas logran conseguir el trabajo que estaban buscando y cómo las empresas logran también tener a la persona que estaban buscando, porque hay que machar de los dos lados, ¿no? Y bueno, después empecé a mentorear, a sumar gente. He mentoreado unas, por decirte, 20 personas que 4 de ellas trabajan hoy en día, no, más de 4, unas 6 7 personas trabajan hoy en día como reclutadores que han crecido de una manera que me enorgullece y me encanta. Y después se convirtieron en mentoras también para hacer lo mismo y para seguir sumando gente en esto. Vos sabés que lo que comentás es una cosa fundamental del aprendizaje también, porque dicen que uno aprende más cuando enseña, ¿no? Y aparte de mentorear o de alguna forma darle coaching o seguimiento, es una forma de ayudar al otro y de aprender que es fenomenal. Y te iba a preguntar también cómo te sentiste cuando esas personas a las que vos mentoreaste consiguieron ese trabajo. Porque debe haber sido loco, ¿no? Digo, ahí ya no fuiste como recruiter, fuiste como profe, como maestra de ellos. Uy, re bien, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sentís que diste tu granito de arena y solo un granito, ¿eh? Yo la verdad no me llevo el mérito que realmente es porque esas personas consigan su trabajo, porque después es esfuerzo de esas personas, porque en la mentoría por ahí teníamos, no sé, por equipo unas 10 personas cada mentora y que le metían mucho esfuerzo, 2 o 3, porque obviamente tienen sus vidas personales y demás. Entonces creo que después le brindás la información, el conocimiento, lo que hagan con eso ya es el camino que toma la otra persona, ¿no? Sí, y es algo sano también pensarlo así, porque de alguna forma te desafectás del resultado y también sos más libre, ¿no? Pues no podés saber qué va a hacer la persona con eso. Pero pues sí, definitivamente dar tu mejor esfuerzo. Sí, siempre. En en ese sentido, no sé si lo haces, si lo tenés, pero ¿pensaste así, tipo hacer cursos y capacitación para personas que se quieran meter en recruiting en tecnología? Ponele qué es lo que haces vos actualmente. Y es lo que hice por un año, alrededor de un año más o menos. Eh, Hoy no estoy con los tiempos para hacerlo, pero si alguien me escribe, porque lo sigo haciendo de esa forma, si alguien me escribe y me dice que se quiere sumar, casi siempre termino capacitándolo. Bueno, nos reunimos el martes, media hora y te explico cómo es. Y lo sigo haciendo porque así es como me suenan a mí, ¿no? Y aparte, 15 minutos, 20 minutos de mi tiempo, capaz que esa persona da el salto y se mete en recruiting y bueno, y es lo más lindo. Vos sabés que yo coincido plenamente con vos, que sí. Y pasa porque también hay un montón de acciones detrás de eso. La primera es que se anima a pedírtelo.
el mero hecho de animarse a pedírtelo también rompe en esa persona una barrera mental. Es decir, estoy hablándole a una persona que de alguna manera la sigo o la conozco indirectamente y ¿qué hago? ¿Me animo? Entonces ya se está tirando de alguna forma a la pileta. Y yo creo que ese es el primer gran logro que tiene esa persona. Y del otro lado, espectacular que le digas que sí, que le ayudes. Una maravilla. Eh, Así que nada, también ahí también te felicito porque está re bueno eso. Y bueno, tengo una frase que uso mucho en el podcast, pero principalmente la uso mucho en la vida. Creo que venimos al mundo a dar. Y a veces es ridículamente desproporcional lo que recibimos con lo que damos. En el mejor de los sentidos lo digo, ¿eh? A veces vos das esto y del otro lado te devuelve una montaña. Digo, es como lo que vos habías comentado recién, y es una opinión mía, perdón, es solamente una apreciación mía. Lo que vos comentaste sobre esta persona que estaba en una situación vulnerable, la ayudaste y ese amor que volvió era hiperabundante, ¿no? Es como que es mucho, muy grande en comparación a el primer disparador. Y creo que así pasa muchas veces en todas las cosas. Por ejemplo, esta misma entrevista, sin ir más lejos. Yo, la verdad que vi una publicación tuya en Twitter, me gusta mucho, desde ese día empecé a seguir tu cuenta y me gusta mucho tu cuenta porque sos muy concreta. Vi una publicación donde vos ofrecías, digamos, estabas redirigiendo una solicitud y ponías el monto salarial que estaban pidiendo o que estaban ofreciendo. Y me encantó eso porque de alguna forma vos le decís a la persona lo que están buscando, le estás dando a entender si es algo que está dentro de sus capacidades y sus intereses, pero también estás haciendo un balanceo con lo que puede llegar a cobrar en el caso de quedar. Y estás como de alguna forma dando a entender ya uno de los grandes temas de una entrevista, que es cuánto voy a ganar. ¿No? Digo, me pongo como empleado. Llego a la empresa y digo, ¿y ahora? Así que también vi eso y me encantó y dicho eso, te lo quería decir y bueno, agradecerte nuevamente. Y ahora te iba a preguntar, Agus, ponele que yo soy una persona que me gusta la tecnología, empecé a hacer algunos cursos, ya me noto que entiendo la computadora, que le puedo más o menos hacer que haga algunas cosas. Puedo armar una página web que quede bonita, puedo armar un carrito de compras, ¿no? Una, crear una tienda nube o un WordPress. Y escucho que hay gente que trabaja en programación y que tienen sueldos relativamente interesantes. Digo, uff, qué copado eso, cómo me gustaría sumarme ahí. Pero no tengo idea cómo empezar. ¿Alguna recomendación o un checklist de qué sería lo primero como para empezar a encarar ahí? Bueno, me ahorraste una parte del camino, de la pregunta que te iba a hacer es ¿por qué te gusta la programación? Porque a veces es al revés de cómo lo planteas. A veces ven cuánto ganan y dicen, ah, bueno, yo quiero ser programador por lo que se gana. Bueno, esa es una equivocación muy grande. Pero ahora, si vos decís, te metiste en programación, hiciste tu tienda nube o lo que sea el proyecto que hayas hecho, ya sea para un tío, para el comercio de la vuelta, y después viste cuánto ganaba, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, primero que nada, currículum portafolio. Tener en claro, y esto es muy importante, qué rama de la programación querés, te interesa, investigaste, abriste también el espectro de todo el mundo de la programación y decir, bueno, la verdad que había otras áreas, no solo como programador, como project manager, en el área de ventas, ¿no? Es un tema que podríamos abordar demasiado, pero una vez que tenés en claro eso, el lenguaje de programación, no solo tenés que meterte en el más demandado, porque quizás te va a frustrar un poco. A ver, sí, está bien, vos justo que sos programador Python, está bien. Me meto en Python porque veo que hay 4 ofertas laborales y es lo que más se demanda hoy, porque quizás cuando lo terminas de estudiar ya no.
Entonces, te metes en Python y estás medio frustrado ahí porque dices, no sé si esto me gusta o no, porque por ahí tu lado o tu área era el diseño, ¿no? Entonces, esos pasos me parece que son previos a esto, a elegir el lenguaje. Decir, bueno, ¿yo en qué soy buena en la vida diaria? En la escuela, en la secundaria, ¿en qué materias me iba bien? Más allá de eso, en mi casa, ¿quién organiza, digo desde lo más mínimo, las finanzas o prefiero ser el más ordenado y que me gusta que todo quede visualmente bien? Son preguntas que van a ayudar a definir por qué lado vas a ir y para que llegues a un buen puerto. Porque por ahí si está bien, te hiciste un curso, el curso duró 8 meses, terminó y no era lo que buscabas. Se perdió tiempo, se perdió dinero, se perdió esfuerzo y hay una frustración grande de decir, esto no es para mí. ¿Qué quiere decir? ¿Que la programación no es para vos? No, quizás ese área, ese lenguaje no es para vos. ¿No? Por ahí me fui muy por las ramas, pero me gusta entender esto desde un inicio, ¿sí? Una vez que sabemos que eso es para vos, que investigaste que por ahí lo tuyo es el QA, ¿sí? O por ahí el tuyo es UX UI, o quizás es el área de ventas. Ay, no, pero el programador gana más. No, si te metes en el área de ventas, en una software factory, en una empresa de producto, las comisiones pueden superar 3 veces más que el sueldo del programador porque estás haciendo lo que te gusta y tenés un talento para vender y estás logrando lo que la empresa quiere. ¿Se entiende mi concepto? Porque yo me cruzo gente hoy en día, hasta la semana pasada, y me escriben y me dicen, me quiero meter en programación porque pagan bien y trabajan remoto. Programación es un mundo. O sea, ¿estás segura en que está bien? ¿Te querés meter en programación? ¿Investigaste? No, porque hay cursos de 4 meses de full stack Real Node que te dicen con salida laboral. Bueno, obviamente de ahí tenemos muchas preguntas de ¿realmente es así? Y bueno, haces el curso, pero después ¿es realmente lo que te gusta? Entonces, para mí es, ¿por qué querés estudiar programación? ¿Por qué querés ser programador? ¿Investigaste el área, la tecnología y demás? Y de ahí arranquemos. Una maravilla. Bueno, yo tengo que hacerme la culpa porque la realidad es que cuando yo entré en programación, o sea, después me terminó gustando, pero yo fui de los que entró porque pagaban bien. Dije, uy, qué bueno. O sea, yo escuchaba los sueldos que tenían algunos conocidos y dije, interesante. Aparte, era la época en la cual la programación estaba como empezando a ser más glamorosa, ¿no? Las empresas, empezaban a aparecer las empresas digitales y tenías la cocina con la frutera y todas esas cosas. Y yo los miraba y me acuerdo que para mí era un asombro, ya los edificios, ver los edificios, decía, ¿cómo hago para entrar ahí? Lo que pasa es que, claro, vos lo que estás planteando es algo más a conciencia, donde cuando vos llegues vas a estar haciendo algo que te gusta. O sea, no estás simplemente haciendo algo por la plata, sino que además lo estás haciendo porque encontrás en tu día a día cosas que te hacen suponer que eso también te va a gustar. Si sos una persona que en tu casa organizás la casa, haces esto, haces aquello, y como que estás siempre agendando las cosas, y a lo mejor ser project manager es una buena forma de seguir con eso, con esa tendencia natural que tenés, vaya a saber por qué. Entonces, a mí me pasó eso, empecé con el curso, y ahí me di cuenta que como que me gustaba. O sea, como que a veces la pasaba un toque mal cuando no me salían los problemas, y después me di cuenta que a mis compañeros les pasa lo mismo. Cuando no les sale algo, la pasan terrible, y cuando les sale bien, es como que somos héroes, nos sentimos personas que vienen de otro planeta. Y ahí, ponele que te llega una persona que lo hace por plata. Ahí, ¿qué sería? Lo que le diría sería lo mismo que dijiste recién. Que, o sea, antes de seguir, orientate a ver si lo que estás haciendo te gusta. No, a ver, tenemos esos casos, he tenido entrevistas que te dicen, no, el cambio laboral lo quiero hacer por plata, o programo porque es buena plata, tienes que ser muy bueno, ¿no? O sea, podés programar por plata, pero al final del día terminás siendo bueno porque si no, no estarías donde estás. Si programás por plata y lo haces mal, te echan.
Es así. Entonces, si tengo una entrevista laboral con una persona que lo hace por plata, pero me demuestra que es bueno, y otra persona, obviamente con una trayectoria ya de experiencia profesional y demás, y otra persona que lo hace porque le gusta, porque quiere seguir creciendo en este mundo profesional y además es bueno, yo sé que la persona que lo hace porque le gusta y le interesó el proyecto va a durar más en esa empresa que la que está haciendo por plata. Porque la que entró por plata por $4.000, viene otra empresa a los 2 meses y le ofrece 4.500, se va a ir, ¿no? Y en cambio, la que le interesa el proyecto, la que le interesa la tecnología, y además, por supuesto, todos trabajamos por plata, nadie lo hace gratis, y está haciendo lo que quiere, se va a quedar. Venga otra que le ofrezca a $4.500. Es ahí la diferencia, ¿no? Clarísimo. Agus, y bueno, suponete que, bueno, llego yo, Ignacio, hice un curso de Python, todo bueno, la verdad me gustó, empecé a entender que esto tiene potencialidad y quiero empezar, ponerle que tengo algo más que un curso de Python, ¿no? Ya metí algunas materias en la facultad o tengo varios cursos, tengo algunos full stack, por ejemplo, y quiero empezar en el mundo laboral empresarial. Y me Bueno, encuentro que no sé cómo empezar, porque digo, ¿y esto? ¿Qué hago? Me hice el LinkedIn. Ponele que ya tengo el LinkedIn armado. ¿Y ahora? bueno, justo hoy tengo una vacante que es Junior Python, con un poco de Flutter, ¿no? Y estoy viendo muchos currículos, muchos LinkedIn y demás. Lo principal es tener el LinkedIn lo más completo posible y que coincida con tu currículum, ¿sí? Si vos en LinkedIn me decís que tenés 2 años de experiencia y que trabajaste, que ya sos un semi-senior, por así decirlo, y abre el currículum y eso no está, ahí entro en duda si realmente lo que me decís en el currículum o en LinkedIn coincide. Entonces, siempre tiene que tener el mismo contenido. Una vez que estamos haciendo proyectos personales, yo creo que lo sumaría también, ¿no? Al currículum, creo que suma un montón en cuanto y diferencia al que realmente se está moviendo, está haciendo crecer su carrera, aunque sea profesional, sin haber entrado en una empresa, y después hacer mucho networking, agregar reclutadores. Es lindo agregar personas que conocemos del pueblo, bueno, yo vivo en un pueblo, ¿no? Y demás, pero lo importante son los reclutadores IT porque son los que van a publicar las ofertas y las vacantes, ¿sí? Moverse así, pasar tiempo, buscar trabajo es un trabajo, es mi frase favorita. Está bien, quizás hoy en día tenés tu trabajo de 8 o 9 horas y no te queda mucho tiempo, usá los fines de semana. O sea, si realmente querés hacer un cambio laboral y terminar pronto en lo que a vos te gusta, en lo que te capacitaste, invertí mucho tiempo, ¿sí? Sentate en la computadora, fíjate qué motores de búsqueda se están usando, qué páginas, fíjate, agregar no solo reclutadores IT, sino a veces aconsejo en agregar founder de startups, CEOs, ¿sí? Que quizás no van a tener el tiempo, la plata, los medios para contratar reclutadores IT que les hagan las búsquedas, las publican ellos, ¿sí? Creo que primero iría por ese lado. Después, hoy se recluta por otros medios, más allá de que hay páginas donde puedes cargar por fuera de LinkedIn, tu currículum, estamos mucho en Twitter, estamos en Instagram, mostrate, vendete de la mejor forma, ¿no? Totalmente. Bueno, otra vez aparece esto del storytelling, la marca personal, ¿no? Algo que está bueno, ¿no? Como decir, yo tengo esto, soy esta persona y tengo esto para ofrecer. Y coincido también con el tema de ser una persona coherente con lo que dice, hace y es. Que es verdad, si a mí me llega, no sé, que voy a tener un compañero o compañera de trabajo que dice que hizo tal cosa, pero después en dos fuentes diferentes hay como divergencia y digo, quizá está mintiendo y no sé a quién voy a traer. No, bueno, después al final del día, cuando vos contratás a una persona es para, en el mejor de los casos es para un mediano o largo plazo. Entonces está bueno también traer a una persona que sea coherente con las cosas que dice.
Sí, no hace falta mentir para poder obtener ese primer trabajo. Justo voy a iniciar mañana con las entrevistas, ¿no? De las personas que se han postulado para esta posición, que no requiere experiencia profesional, pero sí haber hecho algún que otro proyecto personal, ¿sí? Y ahí es donde se demuestra el tiempo que realmente invirtió la persona. O hiciste un curso y te quedaste sentado esperando que toquen la puerta de tu casa y te digan, tengo el trabajo para vos, que eso realmente no pasa. O te moviste, ¿sí? Esto de, no sé, por ahí decís, bueno, yo vivo en un pueblo y la verdad que no tengo hoy en día la posibilidad de poder tirar currículum personalmente. Hoy está todo digitalizado, si hay más opciones. Y después, a ver, tener en cuenta que no es de la noche a la mañana. Sí hay casos, porque los he escuchado, quizás vos fuiste uno que han conseguido su primer trabajo rápido. También pasa eso, pero prepárate para lo peor. Prepárate para decir, bueno, yo tengo que invertir horas sentado buscando trabajo, tengo que invertir haciendo proyectos. Si después cuesta menos conseguir el primer trabajo, bueno, es felicidad plena, ¿no? Es lo que queda. No, yo de hecho comparto, lo que decís y mi caso fue uno más. Me costó sangre y sudor. Igual, viéndolo en el tiempo, estuvo bueno también. Yo me acuerdo que en esa época había muchos eventos presenciales de recursos humanos y yo iba y me sumaba y los escuchaba a ustedes y les decía, ¿y qué puedo hacer? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago aquello? Pobre, había a una persona la volví loca, le preguntaba y le preguntaba y decía, ¿y pero quiero entrar y qué hago y lo otro? Y empecé a mandar CVs, y me acuerdo que mandaba, y siempre era la nada misma del otro lado. Era una sensación que ahora te quiero consultar a vos, como si tenés alguna sugerencia. Yo, de mi lado, era como un silencio de abismo del otro lado, y mandaba, y mandaba, y mandaba, y esperaba. Estaban las dos cosas. Por un lado era esperar, eh, también me acuerdo que era muy chico. Entonces, preguntarte, ¿cómo podés mitigar esa, esa ansiedad y asumiendo también que son pocos los casos que así de la noche a la mañana entran y son generalmente la mayoría los que tardan un tiempo en conseguir el primer trabajo? Ahí Bueno, cómo, ¿qué podés hacer ahí? dijiste algo muy interesante, es que vos te tomabas el tiempo en preguntar. Pedí consejos, me parece muy importante. Gente que haya conseguido su primer trabajo. Cuando hacemos un estudio de mercado, ¿sí? Cuando nos tomamos el tiempo en investigar, no digo solo mandar currículums. Hay algo, un truquito que yo suelo decir es, metete en las personas que hoy estén trabajando como semi-senior en el link de su perfil de LinkedIn y fíjate quiénes fueron las primeras empresas que los contrataron, ¿sí? Después, poder mandarle, saber que una startup está por levantar una inversión y quizás vaya a sumar gente. Después, sí, por supuesto está la frustración que nombrás, Igna, esto de decir, bueno, sí va a llevar tiempo y demás, pero trata de agotar todas las instancias. Y si vos ves que tu currículum no está funcionando, que no hay recepción del otro lado, no hay una respuesta, bueno, por ahí hay algún problema en el currículum. Entonces, ahí es poder preguntarle a las personas de recursos humanos que hay muchas muy buena onda que te van a decir, no, mirá, te está cerrando por acá, mejor poner esto acá. A veces a mí me llegan mensajes de chicos que, bueno, que se recibieron de algún curso o de la facultad y son choclos así, más de 200 líneas contándome lo que estudiaron, las horas que hicieron y demás, cuando quizás es más simple poner, hola Agus, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tenés alguna vacante junior? Porque estudié tanto esto que yo lo puedo entender, que me pueda tomar el tiempo. Siempre me tomo el tiempo en leer, pero a veces como muy repetitivo lo que dicen, cuando tiene que ser más conciso, más del otro lado hay una persona. Estoy hablando por chat de LinkedIn. Entiendo que por mail solemos mandar más que nada una carta de presentación y eso me parece perfecto.
Pero en LinkedIn, por ahí la persona que lo recibe del otro lado tenga solo 2, 3 segundos para leerlo. Entonces vos ahí te estás presentando en la primera impresión, ¿no? Entonces, averiguar, preguntar en qué le estoy errando, qué consejos me das. Por ahí realmente la persona del otro lado no está teniendo una vacante junior. Entonces no va a poder ofrecerte nada. Tampoco a veces se piensa como que somos enemigos entre el desarrollador y el reclutador y no, por ahí solo tiene vacantes semi-seniors y seniors y no puede hacer nada porque nosotros trabajamos bajo demanda de las empresas y de nuestros clientes. Entonces no podemos inventar posiciones que realmente no tenemos. Pero si una reclutadora te contestó, tómate el tiempo de preguntarle, ¿puedes chequear mi currículum? Yo muchas veces lo hago, lo miro el currículum y le digo, mira, yo no te lo puedo modificar, pero creo que lo que dice, bueno, he recibido currículum que del lado derecho, como no tienen experiencia laboral, lo dejan en blanco y del lado izquierdo está todo cargado. Bueno, distribuir más la información, comentame qué proyectos estás haciendo, hiciste. Me tomo ahí 1 o 2 minutos para dar algún feedback. Creo que no está de más. Y bueno, y con respecto a esto de los mensajes largos, también a veces me llega alguno y le digo, mirá, quizás si es un poco más corto, te va a funcionar mejor. Aus, y hoy por hoy, bueno, vos mencionabas semi-senior, al junior, esta vacante interesante, esto de Python con Flutter. Ponele que una persona empezó a hacer, no sé, un curso de análisis de datos y Python ya más o menos lo maneja, no hizo nunca un proyecto empresarial, pero lo maneja. ¿Puede aplicar como trainee o junior para esa aplicación o necesariamente ya tiene que haber hecho algún proyecto en Flutter con Python? Puede aplicar, sí. Obviamente, cuando nosotros los reclutadores presentamos una terna de personas, se llama así, cuando en una primera instancia le presentamos unas 3, 4 personas que son las que más se asemejan, ¿sí?, a la posición, las que cumplen no solo con la experiencia técnica, sino justamente en esta vacante se busca mucha actitud de poder aprender, que haya sido, no sé si emprendedor, pero también lo mismo, que haya hecho proyectos personales y demás. En esa terna van a estar seguramente los que más se acerquen a lo que busca la persona, la empresa, ¿sí? Pero igual yo me tomo el tiempo de entrevistar porque quizás sean para muchos las primeras entrevistas, ¿no? La primera entrevista laboral que tienen. Entonces también es lindo de ese lado, como yo estuve un día entrevistando por primera vez, que ver qué onda del otro lado en esta vez. Espectacular eso. Y hablabas así de las categorías, ¿no? Si se puede llamar o seniority. ¿Qué es para vos un junior? No sé si entra dentro de tus categorías un trainee y un semi-senior. No sé si nos podrías decir, tipo, una definición de Agus, de Mucci, qué es para vos cada uno de ellos. Bueno, trainee es una persona que recién se está involucrando en el mercado laboral, que quizás no tenga proyectos personales, ¿sí? O tenga uno o dos que todavía no solo que no se haya sumado a una empresa, ¿sí? Sino que esté con los conceptos también muy frescos, porque recientemente realizó algún curso o está estudiando en la facultad y se está largando al mercado, son sus primeros pasos. El junior hoy en día se entiende porque se van corriendo los años, anda un semi-senior, era alguien de 3 años, hoy no. Un junior diría de 6 meses, 1 año de experiencia, a 2 años y medio, por ahí, que ya haya pasado por alguna empresa, ¿sí? O haya estado, no importa el tamaño de la empresa, puede ser una startup, puede ser quizás un proyecto con unos colegas, pero ese proyecto funcionó, ¿sí? Y hoy en día salió al mercado también. Un semi-senior te diría de 2 años, 2 años, 2 años y medio a 3 años y medio, porque hoy se entiende que un senior ya supera los 4 años, ¿no? La verdad que el O s- mercado es muy cambiante en eso, porque tenés ofertas de junior que te piden 3 años, y tenés ofertas de senior que te piden 2 años y medio. Pero bueno, depende de la necesidad. Y también, no solo lo técnico, sino las habilidades blandas de esta persona, porque por ahí está bien, la empresa quiere un senior o un semi-senior de 2 años, pero se está refiriendo a alguien que tenga autonomía, porque quizás esté solo en el proyecto, ¿sí?
Entonces, no depende ya ahí de los años de experiencia, sino en cómo vos te manejes trabajando. Claro, impresionante. Y ahí, digamos, el junior necesariamente implica que ya pasó por una experiencia laboral, que ya le pagaron. O puede ser un junior, por ejemplo, una persona de la Facu que, que ya hizo 3 materias técnicas relacionadas a informática, ¿no? Digo, ya pasó algoritmos, por ejemplo, pasó paradigmas y ahora está haciendo algo con bases de datos. Esa persona, incluyendo sus trabajos prácticos, ¿no? Y alguno que otro proyecto. ¿Esa persona se podría candidatear como junior o sería más bien trainee? La segunda me parece que es un trainee, pero no solo porque, o sea, yo no diría en proyectos pagos, sino depende de la cantidad de proyectos que haya realizado personal o profesionalmente, ¿sí? Una cosa es dar bien una materia con un trabajo práctico porque a vos te dieron las consignas para que la rindas, y otra cosa es haber hecho, no sé, juntarte con unos colegas y haber desarrollado, aunque no sea un proyecto para una empresa, la tienda nube del kiosco de la vuelta. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Esto va más que nada también en la iniciativa de los proyectos. A eso me diferencia si sos un junior o un trainee. Perfecto. No necesariamente que haya estado en una empresa, pero sí que tenga proyectos más allá de los establecidos en una currícula académica. Sí, demostrables, quizás si le sumaron alguna nube, si le sumaron alguna API, o sea, también va en eso. ¿Qué proyecto hiciste? ¿Académico o algo que más integral, más completo? Perfecto. Agus, ¿y cómo ves hoy por hoy el mercado, hoy junio del 2024, el mercado IT, en términos de necesidades de trainee y de junior? ¿Lo ves que se está reactivando? ¿Lo ves activo o lo ves medio parado? Recontractivo. Yo estoy entrando en LinkedIn todos los días y veo entre 2 y 3 ofertas que las suelo compartir en mi perfil, pero pasamos una etapa difícil hace unos meses. Creo que diciembre fue duro para varios programadores, no importa el seniority, pero ahora se está activando. Creo que está en bullish no, la industria. Vamos, todavía. Vamos, bien ahí. Eso es muy lindo, de que la industria esté bullish y que... Bueno, alto tip tiraste también con el tema de seguir a las startups que se están armando, porque bueno, es una forma también de buscar lugares donde van a necesitar gente que tienen que salir a contratar y que quizás no lo encontrás en los perfiles de recruiters, sino que lo encontrás en el perfil de la misma persona, porque los fundadores de la startup hacen todo, básicamente, en la primera etapa. Bueno, algo que me quedó también pendiente es esto de, está bien, terminé el curso o terminé de capacitarme, no importa el medio, ¿por dónde empiezo? Después de haber hecho todo esto de LinkedIn, completado el currículum, algún proyecto, también tengo que ponerme a estudiar del otro lado qué tipo de empresas hay. ¿Por qué? Porque así voy a poder buscar yo en LinkedIn o en los medios, mismo en Google se puede llegar a conseguir. Entonces, si yo no sé nada de eso, de lo que es una software factory, de lo que es una startup o lo que es una staff augmentation, me va a dificultar mi búsqueda, ¿sí? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, Uruguay, Chile, Colombia pueden llegar a contratarme aunque no tenga inglés, bueno, ¿cómo lo busco en LinkedIn? Entonces, primero tengo que saber qué tipo de empresas hay para poder buscar, porque en LinkedIn si ponemos de 11 a 50 empleados o si ponemos alguna staff y demás, me salen. Y ahí voy a ir a las personas de recursos humanos, de los recruiters que trabajen ahí, y les voy a dejar ese mensajito, ¿no? Que hablábamos. Entonces, es un estudio, es tiempo, es invertir, de abrir, como decía hoy, las posibilidades. No quedarme, uy, vi un anuncio en LinkedIn, le mandé currículum y no recibí respuestas. No, hay que moverse. Una maravilla. Y entonces también para trainee y junior, ves que se está, bueno, ves que está activo, digo, que hay solicitudes. Sí, hay. Está bien. Lo mismo que dije hoy, por ahí hay mucha demanda y poca oferta, pero algo hay. Bueno, bien. No, no, eso es importante. Y aparte.
ya también con un montón de tareas para las personas que están escuchando del otro lado, decir, bueno, hay que moverse, hay que entrar en esas páginas, hay que armarse un perfil con las cosas que sean reales, siempre reales, digo, para... Nosotros ya somos personas completas como para estar falsificándonos, ¿no? No hace falta mentir. Ya siendo uno y esforzándose, creo que debería ser suficiente. Ahí comentabas diferentes tipos de empresas. ¿Qué tipos de empresas hay? Comentabas las que son software factory, ¿no? Por ejemplo, ¿nos darías así tipo una descripción de cada una de las que recordás? Sí, sí, por supuesto. Bueno, para empezar, desde las más chicas tenemos las startups que rondan entre las 0 y 50 personas. No, 0 no, pero sí deben tener, quizás se encuentres startup de 3 4 personas que recién están comenzando. Sí, puede ser que tengan su producto o que vayan a brindarle a algún cliente también algo. Bueno, de eso quizás sabes más vos, ¿no? Pero quizás estén preparando para brindarles algún producto que sea modificado por el cliente según la necesidad. También tenemos la Software Factory, hablamos de una empresa quizás un poco ya más grande. También podemos hablar de una empresa de producto o no, o quizás que también brinde servicios. Tenemos las Staff Augmentation, que son las que arman células de trabajo para brindarle servicios o el producto ya hecho a alguna empresa, ¿sí? Por ejemplo, bueno, trabajé con una staff que trabajaba para como cliente Coca-Cola, ¿no? Entonces le armaba toda la célula de trabajo y le vendía esta célula a Coca-Cola. Maravilloso. No sé Y si se me eso, escapa alguna, del radar. No me acuerdo, pero... igual las que comentás están buenas. Digo, las de productos generalmente tienen una virtud que es, vos vas a trabajar en un producto generalmente determinado y la Software Factory, por ejemplo, podés estar cambiando de proyectos, porque como son creadoras de software, van a tener eventualmente diferentes proyectos, diferentes clientes y diferentes grupos. Así que cada una tiene sus cosillas como a tener en cuenta. Y habías comentado lo de LinkedIn y buscarlas. ¿Tendrías así tipo algún tip o tipo un tutorial de cómo se busca en LinkedIn esas cosas? Bien, sí. Tenemos que ir al buscador de LinkedIn, al común que está, es la lupita que aparece arriba, ¿sí? Y ahí ponemos, por ejemplo, Software Factory. Y a ver si me aparece así. Vamos a la sección que dice, el filtro que dice empresas, ¿sí? Y de ahí vamos a tamaños de empresa, ubicaciones, filtrar como país. Una vez que estamos situados en la empresa, podemos ir a todos los filtros y podemos poner, por ejemplo, que tengan anuncios de empleo en LinkedIn y demás. No es mi buscador o mi búsqueda favorita para buscar empleo. Lo que yo recomiendo, además de agotar la parte de empleos de LinkedIn y decir, bueno, yo busqué y no hay nada más, es ir al buscador, como dijimos recién, a la lupita y poner el perfil que es uno, ¿no? La tecnología. Por ejemplo, Node. Busco Node. Pongo en el filtro donde aparece personas, empleo, voy a publicaciones. De ahí en publicaciones voy a lo más reciente, ordenar por, a ver que lo estoy viendo acá, pero para no equivocarme, lo último. Y después en todos los filtros dice, a ver, tipo de contenido. Acá, tipo de contenido. Dice algo como empleos, ofertas de empleo. Y ahí van a aparecer las últimas ofertas de empleo que publicaron, por ejemplo, con Node. ¿Por qué aconsejo esto? Porque los reclutadores pagamos un LinkedIn Premium, ¿sí? Que nos deja solo publicar entre una y dos vacantes al mes en la sección de empleos. Entonces, lo que más hacemos es publicar las vacantes como publicaciones, alguna imagen o algo que diga que estamos buscando. Entonces, así o poniendo, por ejemplo, algún hashtag, podemos poner
hashtag, no, hashtag búsqueda laboral, nos van a aparecer muchas más opciones y nos van a aparecer de personas que ni siquiera tenemos en contacto. Entonces ahí las agregamos y les escribimos o mandamos al mail que aparece en la publicación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la persona se logra poner en contacto con vos, te pasa un CV, digamos, primeros pasos en este mundo, y llega la entrevista. ¿Cómo se debería preparar la persona para la entrevista con vos? Bueno, justamente hoy tiré un tweet porque parece que está de moda no prender la cámara en la entrevista y este es un error. Entonces, prepararse desde la cámara, micrófono, no sé si tener un buen fondo, porque hoy en día la tecnología hace que Meet, Zoom y demás le puedas poner un fondo ficticio, una oficina atrás, lo que sea, ni siquiera tenés que tener ordenado. Haber investigado de la empresa, o sea, saber de lo que te están hablando, saber lo que piden, saber más o menos si la publicación decía cuánto ofrecía, los beneficios y demás, tener eso en mente. Me sorprendió que con esta búsqueda junior que yo publiqué, que en realidad es trainee, también ahí con algunos proyectos personales, en la publicación decía cuánto ofrecía la empresa, que en este caso son $1000, ¿no? Podemos de ahí más o menos, pero es lo que ronda. En la postulación solemos poner algunas preguntas en el ATS y decía remuneración pretendida. Y muchos se iban muy abajo, estamos hablando que pedían $400, habiendo leído, ¿sí?, lo que ofrecía la empresa, y muchos se iban muy arriba y pedían $3000. Entonces yo ahí filtraba en quién realmente leyó la propuesta completa, porque este número estaba abajo de todo, ¿no? Y una vez que vos sabés que ofrece $1000, ¿estás dispuesto a avanzar o no? Bueno, ese es otro tema. Pero ¿cómo nos preparamos para la entrevista? Esto que decía. Haber leído también tu currículum estudiándolo, o sea, seguramente si venís sin experiencia, yo te pregunte qué hiciste antes, ¿no? Si dan los números en cuanto a la edad, es decir, bueno, una cosa es que hayas terminado el secundario y otra cosa es que por ahí tengas 30 años y recién ahora te metas en programación. Bueno, ¿qué hiciste antes o qué te llevó a estudiar programación? Tener en cuenta que va a haber todo tipo de preguntas no solo técnicas, que quizás me muestres tu portafolio, que me muestres proyectos, sino también esto que decíamos, y bueno, ¿y por qué te metiste en programación? ¿Qué te llevó? ¿Cómo te preparaste? ¿Sí? ¿Cuáles crees que son tus cualidades por las que tendrías que hoy en día sumarte al equipo? Sí, también. Esa es una pregunta que es récord para mí. Core en el sentido de que es súper importante, porque a mí me hace pensar de que no sé cómo es el equipo. O sea, por un lado yo quiero trabajar, por otro lado, digamos, como trainee, hay muchas cosas que yo no sé cómo decir, cómo explicar, porque no conozco la empresa, no conozco la gente, pero sí podría ser como que tenés ganas de ser una pieza clave en un equipo, pasarla bien y ayudar a que las cosas crezcan. Digo, esa respuesta podría ser una respuesta válida. Sí, me parece muy general, pero porque con equipo me refiero a empresa, ¿no? O sea, Ok. a ver, si nos ponemos a investigar, aunque sea 5 minutos antes, la empresa para la que me van a entrevistar, no solo voy a chequear su página web si es que la tiene, porque quizás es una empresa que está arrancando, voy a chequear su LinkedIn, alguna que otra persona que trabaje ahí y la sección de noticias también. Podemos buscarla en Google, ir a noticias y ver que levantó una ronda de $5 millones y a qué se dedica la empresa. ¿Sí? Entonces, ir con un poquito más de información, porque eso demuestra interés también. Demuestra que invertiste tiempo en investigar. Y después, a ver, ¿cuáles son las cualidades por las que te sumarías? Y porque la verdad es que me apasiona la programación, quiero crecer en este mundo profesional, creo que está alineado con lo que estoy buscando hoy en día, creo que le puedo sumar, más allá de que no tengo experiencia profesional, creo que mis ganas de aprender y de superarme pueden hacer que la tarea para la persona que me guíe sea más fácil, ¿no? Impresionante. Sí, sí, totalmente. Y desde el lado de cómo, pues bueno, esto vuelve a retrotraerse a lo que hablábamos al principio, ¿no? De que vinimos a dar al mundo. Y como que está bueno también saber yo en qué los puedo ayudar. Yo nuevamente soy el perfil Ignacio Trainee,
tengo algunas materias metidas a la facu, me metí ahí con la programación de modo así mercenario. Dije, uy, sé que hay café con espuma y factura los viernes, dije, esto para mí. Y cuando me metí a programar dije, che, está bueno esto. Más allá de que además quiero la factura, pero me gustaría saber como si hay algún lineamiento de cómo un trainee puede ayudar a la empresa, o cómo un junior puede ayudar a la empresa. Hay como, no para falsear la respuesta, sino para saber, evidentemente, de qué otra forma otros juniors están ayudando. Pero digo, a mí me gustaría poder cumplir y ayudarte con las tareas, pero quizás apenas sé resolver algunas cosas por mí mismo. ¿Cómo podría yo ayudar a la empresa? Creo que lo que nombré último es muy clave. Esto de, me apasiona tanto lo que voy a aprender que voy a hacer que te lleve menos tiempo, ¿no? Porque creo que si bien las ganas, el entusiasmo y demás de un junior tiene mucho para sumar por ese lado, profes, en cuanto a la experiencia, no tiene mucho para sumar, ¿no? O sea, no tiene mucho que ofrecer. Entonces, lo que invierte la empresa principalmente en un junior o en un trainee, que es más o menos lo mismo, ¿no? Es tiempo. Tiempo de personas que lo van a capacitar, tiempo de personas que lo van a guiar. El onboarding, hay onboarding que duran 2 semanas, solo de reuniones de cómo va a ser el equipo y cómo va a ser el proyecto, y después de las 2 semanas empieza recién a programar una persona. Entonces, creo que demostrar interés y entusiasmo va a hacer que la persona diga, bueno, quizás nos lleve menos tiempo, no sé si del deseado, pero por lo menos no le vamos a tener que repetir 200 veces a esta persona cómo hacer algo. Me encantó eso. Yo desde el lado de programador y desde el lado de haber coachado a juniors y a trainees, básicamente lo que yo percibí muchas veces es que los juniors tienen una tarea récord, digo, muy importante, que es en fortalecer al equipo en la parte superior. Es como que es una, digamos, una definición un poco mía, pero yo noto que en los proyectos, sobre todo en algunos equipos que son de 3, 4, 5 personas, empieza a pasar también que se aplica Pareto, ¿no? Como que el 20% de las personas hacen el 80% de las cosas críticas. Y yo noté muy gratamente que muchas veces los juniors tienen esa cualidad de hacer preguntas y porque aparte las necesitan, porque no lo saben, y que hacen que el senior sea más senior. Es como la etapa del maestro del senior, digamos. Es muy loco, no sé si lo verán así, no sé si lo verás así, pero yo en mi experiencia laboral lo viví muchas veces de esa manera, en la cual es clave eso que dijiste. Yo voy a tratar de ayudarte a que las cosas sean mucho más fáciles, a que no me tengas que explicar 20 veces las cosas. A mí particularmente no me molesta explicar 20 veces las cosas y, digamos, muchas veces naturalizando eso, me di cuenta que la persona, en vez de preguntármelo 20 me lo pregunta 3 porque ya sabe que me lo puede preguntar, entonces ya le rompí como una barrera de ansiedad a esa persona. Pero, digamos, es algo que particularmente yo tengo en consideración, o me suele ser fácil. Pero está muy bueno eso. Ya pasé la entrevista con vos, donde, nada, te puede comentar que tengo muchas ganas de empezar con esto, me fascina la idea de poder colaborar en una empresa, me fascina también el tema de programar y nada, empezar en el mundo laboral. Y ahora tengo la entrevista con el cliente. Chan, digo, ¿y ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me debería preparar yo para esa entrevista? Pues ya es una entrevista que en algunos casos es todo en uno, puede ser una entrevista técnica. Ahí, ¿qué debería considerar a la hora de tener esa entrevista con, por ejemplo, el tech lead o el líder técnico del proyecto? Bueno, que seguramente te pida tu portafolio y lo vean en vivo o analicen también la página de la empresa y te pregunte qué mejorarías, se usa mucho. Pero también está la oportunidad de poder preguntarle a la reclutadora si es tu primera entrevista con la empresa, con alguna empresa, ¿qué te podría llegar a preguntar, no? Entonces, por ahí la reclutadora te da algunos tips. Si ya pasaste por varias entrevistas, quizás ya sabes lo que te van a preguntar o conoces un poco los procesos de selección, pero si no, está bueno preguntar
esto a la reclutadora que lleva la búsqueda y te va a decir lo mismo. Seguramente sea muy similar la primera parte de la entrevista a la que tuviste con la recruiter. Sí, esto de, bueno, hasta te puede preguntar dónde vivís, qué haces, cómo estudiaste programación, tenés proyectos personales, mostrámelos, qué lenguajes utilizaste, qué base de datos utilizaste y demás. Y es demostrar ahí lo que hiciste. Te va a comentar más acerca del proyecto y del equipo, de lo que se está necesitando, porque a veces las reclutadoras escaseamos de esa información. Más que nada cuando trabajamos en consultoras, como es mi caso, que te pasan una job description y tenemos las reuniones con los clientes y sabemos cosas, pero la empresa se guarda información para poder comentártela el día de la entrevista. Entonces, por ahí esto de bien qué tecnología se usa, en qué etapa está el proyecto, qué se espera de tu posición, lo van a charlar justamente en esta entrevista. Pero después los nervios, obviamente va a haber nervios, pero no va a ser muy extraño de lo que ya pasó con la reclutadora, ¿no? Y después, si es alguna entrevista técnica y ya no se usa, hay muchas opciones, porque la verdad que cada empresa tiene su proceso más que nada personalizado, esto de, bueno, hay un challenge en vivo, ojalá que no, porque ya no se usa tanto, pero o hay un challenge y después lo evalúan, qué hiciste, qué decisiones tomaste, o quizás es una entrevista técnica sola y ya está y te van a hacer lo mismo, preguntas técnicas en cómo utilizarías tal framework con tal, no sé, base de datos y demás, y prepararse igualmente, ¿no? Técnicamente, si es que es una entrevista técnica. Espectacular. Bueno, o sea, los nervios es simplemente pasarla, respirar hondo y a darle para adelante. Con el tema entonces de los desafíos técnicos, eh, bueno, ahí se verá, ¿no? Lo que preguntan y si uno lo sabe hacer o no. Una de las cosas que yo generalmente sugiero o recomiendo es que, como mostrar el patrón de resolución de cosas. Es decir, quizás no tenés ni idea cómo resolverlo, pero empezás a hacer bosquejos de cómo lo harías y cómo enfrentarías la solución. Fundamental es entender el problema. Y si no entendés el problema, preguntarlo hasta aclararlo. Agus, sé que, bueno, ya se hizo la hora, así que no te quiero sacar más tiempo. Agradecerte inmensamente por esto. Dos últimas consultas, si puede ser. Sí, por supuesto. Si más o menos tenés una idea de bandas entre los diferentes perfiles o seniorities. Y la última que, nada, si nos quisieras regalar algún comentario o algún mensaje final para cerrar el podcast. Y por mi parte, nuevamente, mil gracias. Bueno, hablando de las bandas, es un poco difícil teniendo en cuenta que tenemos empresas de todo tipo, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, depende, si hablamos de empresas de afuera, aunque sea de países limítrofes, sin inglés, porque eso también cambia, si es sin inglés, con inglés y demás, podemos hablar de $700 para una persona que está empezando a 1.200, 1.500 más o menos. Un semi-senior sin inglés de 1.500 a 2.500, casi 3, 2.800 más o menos. Con inglés esto cambia un poquito, porque por ahí podemos irnos a empresas más de arriba, empresas de Estados Unidos, entonces que pagan un poco más. Para alguien sin experiencia, ya el piso son $1.000, como la oferta que estoy teniendo hoy en día. No van a pagar más de 1.800, pero ronda eso. Después, para una persona semi-senior, y podemos hablar de hasta 3.500. Y una persona senior no te podría decir porque tengo búsquedas hoy en día que pagan $8.000 o búsquedas que pagan 3.500. O sea, es muy variado. Si hablamos de empresas nacionales, bueno, ahí va ya una relación de dependencia, donde hay otras cosas para tener en cuenta. Sé que están una persona quizás sin experiencia. Están hablando de 600.000 pesos brutos, no creo que menos de eso, porque hoy en día también cuestan las cosas, hay que comer, hay que pagar servicios y demás. Y la verdad que para seniors no tengo mucha idea porque hace rato que no trabajo con empresas de acá, pero tenemos que tener en cuenta que se pagan ganancias y demás. Yo creo que debe estar pisando los 3 millones brutos más o menos.
¿no? Así Una que, maravilla, Agus. Bueno, y la última pregunta, si podés, si querés, es algún mensaje final que nos quieras dejar después de toda esta charla educativa y muy nutritiva sobre todos los conceptos para pasar los diferentes escalones hasta llegar a una entrevista, hasta la segunda entrevista y bueno, finalmente tener el trabajo, ¿no? bueno, lo que yo quiero dejar es esto de tener en claro el por qué, ¿sí? ¿Por qué estoy buscando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy invirtiendo mucho tiempo, esfuerzo y dinero en estudiar esto? Y eso me va a llevar a donde quiero estar el día de mañana, ¿sí? Después el camino puede ser sinuoso, puede ser largo o puede ser corto. Pero si tengo en claro para dónde voy, lo que necesito para llevarlo, yo creo que vas a llegar. Sí. Muchísimas gracias. Un placer enorme. No, gracias a vos y espero que haya servido y cualquier cosa me pueden escribir. Sí, por ahí tardo un poco, pero respondo. Genial, sí, en la descripción del video voy a dejar todos los links que quieras pasar, el de Twitter, el de LinkedIn, si te parece. Así que bueno, gente, con todo y a seguir, que esto está bueno, es muy entretenido. Bueno, un saludo grande y Agus, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos, gracias. Adiós.